Listo. Buenas tardes. A nosotros nos se puede exponer la biología molecular y genética. Impartida la clase por la docente Anester Estrada Rodríguez. Los integrantes de los equipos son Cassandra Rubí, Mariana Santos, Katia Margarita, Luz Delgado y Alexandra García, su servidora. Nos dimos la tarea de poner el índice que viene los temas que se van a impartir y las páginas en donde se encuentran. También pusimos una introducción, que es un pequeño resumen de lo que se va a tratar de cada uno de los temas y todo lo que se va a relacionar en cada uno de ellos. A continuación, mi compañera Mariana les va a explicar el primer tema, que es la estructura de las proteínas. Bueno, aquí yo les voy a hablar de la estructura de proteínas. Las proteínas poseen una misma estructura química central, que consiste en una cadena lineal de aminoácidos. Lo que hace distinta a una proteína de otra es la secuencia de aminoácidos que está hecha. A tal secuencia se conoce como estructura primaria de las proteínas. Los aminoácidos monómeros componentes del polímero proteína son moléculas constituidas por un átomo de carbono central. Y aquí pueden ver las imágenes de las estructuras de las proteínas y de los aminoácidos. La siguiente. Aquí es otro tema, estructuras moleculares y genéticas. De genes, perdón. Las moléculas del ADN está constituida por una doble cadena en la que cada una de sus hebras está formada por unión covalente sucesiva entre un azúcar y una molécula de fosfato. Cada azúcar de las dos cadenas está unida a la de la siguiente 4 veces nitrógenas: adenina A, guanina G, citosina C y timina T. Estas 4 bases tienen distintas posibilidades de unión, entre ellas a través de un punta hidrógeno. Así la A y la T tienen 2 puentes hidrógeno, mientras que la G y la C tienen 3 puntos de hidrógeno. El número de puentes de hidrógeno está una complementaridad específica entre las bases que determinan sus uniones. Sin embargo, en la molécula del ácido ribonucleico ARN, la T y el subtítulo es uracilo. Y por aquí también en una imagen es el ADN genético y las moleculares. A continuación sigue mi otra compañera. La estructura de la célula. La estructura común de todas las células comprende la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético o ADN. La membrana plasmática, constituida por una capa lipídica en la que están englobadas ciertas proteínas. Los lípidos hacen de barrera aislante entre el medio acuoso interno y el medio acuoso externo. El citoplasma abarca el medio líquido, citosol y el morfoplasma.
El material genético, constituido por una o varias moléculas de ADN, según este uno es rodeado por una membrana, formando el núcleo. Se diferencian dos tipos de células, las procariotas y las eucariotas. El sistema endomembranoso es el conjunto de estructuras membranosas intercomunicadas que pueden ocupar casi la totalidad del citoplasma. Orgánulos transductores de energía. Son las mitocondrias y los cloroplastos. Su función es la producción de energía a partir de la oxidación de la materia orgánica o de energía luminosa. Estructuras carentes de membranas. Están también en el citoplasma y son los ribosomas, cuya función es sintetizar proteínas, y el citoesqueleto, que da dureza y elasticidad y forma las células, además de permitir el movimiento de las moléculas y orgánulos en el citoplasma. El núcleo mantiene protegido el material genético y permite que las funciones de transcripción y traducción se produzcan de modo independiente en el espacio y en el tiempo. Siguiente. La mitosis. La mitosis suele dividirse en 4 fases o estadios: la profase, metafase, anafase y telofase. Aunque esta diferenciación es correcta y se corresponden con etapas concretas de la cariocinesis, no hemos de pensar que ello ocurre en etapas diferenciadas, sino más bien en un proceso totalmente continuo, sin pausa en el tiempo, y que todo se engloba en un ciclo de la célula. Durante la interfase, el núcleo eucariótico aparece encerrado dentro de la membrana nuclear, con el nucleolo perfectamente diferenciado y con una fibra de cromatina fácilmente observable por su facilidad para teñirse. La fibra de cromatina contiene el ADN y las proteínas asociadas al mismo. Su aspecto es similar al de una madeja de hilo o plana, totalmente indiferenciado. Es una fibra muy larga y fina, aproximadamente mide 2 metros. Esta fibra está organizada en unas estructuras individuales que son los cromosomas. Lo que ocurre es que al estar desespiralizados y descondensados dentro del núcleo, parece como si todo fuera una estructura única. La cromatina y cromosoma son genéticamente lo mismo. El material hereditario, ADN unido a proteínas, durante la interfase, el cromosoma pasa de estar compuesto por uno solo cromátido que uno a tener 2 cromátidos que 2. Ahora sigue mi otra compañera. División celular. La división celular es una parte muy importante del ciclo celular, en la que una célula inicial se divide para formar células hijas. Debido a la división celular se produce el crecimiento de los seres vivos. En los organismos pluricelulares, este crecimiento se produce gracias al desarrollo de los tejidos, y en los seres unicelulares mediante la reproducción asexual. Los seres pluricelulares reemplazan su dotación celular gracias a la división celular y suele estar asociada con la diferenciación celular. En algunos animales, la división celular se detiene en algún momento y las células acaban envejeciendo. Las células senescentes se deterioran y mueren debido al envejecimiento del cuerpo. Las células dejan de dividirse porque los telómeros se vuelven cada vez más cortos en cada división y no pueden proteger a los cromosomas como tal. Las células hijas de la división celular en el desarrollo temprano embrionario forman desigual a la generación de los tejidos adultos. Procesos de división celular. Interfase. En el periodo cuando una célula se está preparando para dividirse y comenzar el ciclo celular. Mitosis. En la forma más común de la división celular en las células eucariotas, una célula que ha adquirido determinados parámetros o condiciones de tamaño, volumen,
almacenamiento de los factores medioambientales, puede replicar totalmente su dotación de ADN y dividirse en dos células hijas, normalmente iguales. Ambas células serán diploides o haploides dependiendo de la célula madre. Meiosis. La división de una célula diploide en 4 células haploides. Esta división celular se produce en organismos multicelulares para producir gametos haploides que pueden fusionarse después para formar una célula diploide llamada cigoto en la fecundación. Segundo tema, heredabilidad. La proporción de variación de un rasgo en una población que se puede atribuir a factores genéticos hereditarios. El cálculo de la heredabilidad o social entre 0 y 1 a menudo se expresa como porcentaje. Un número cercano a 1 indica que un rasgo es altamente heredable en una población. La heredabilidad no se debe usar para estimar el riesgo individual. A continuación le toca a mi compañera. Estructura, función y análisis del material genético. ¿Qué es el ADN? Es un ácido nucleico que contiene toda la información genética hereditaria que sirve de manual de instrucción para desarrollarnos, vivir y reproducirnos. El ADN se encuentra en el núcleo de las células, aunque una pequeña parte también se localiza en las mitocondrias. De ahí los términos ADN mitocondrial y ADN nuclear. ADN como ácido nucleico está compuesto por estructuras más simples. Las bases nitrogenadas, estas son 4: adenina, guanina, citosina y timina. El orden que adoptan esas bases ¿Le puedes dar a la otra? Bueno, y la conclusión. ¿Qué función tiene el ADN? La replicación. La capacidad de hacer copias de sí mismo permite que la información genética se transfiera de una célula a las células hijas y de generación en generación. La codificación. La codificación de las proteínas adecuadas para cada célula se realiza gracias a la información que provee el ADN. El metabolismo celular. Intervienen en el control del metabolismo celular mediante la ayuda del ARN y mediante la síntesis de las proteínas y hormonas. La mutación. Nuestra evolución como especie está determinada por la función de mutación del ADN. También la diversidad biológica responde a esta capacidad. Y la conclusión. El nuestro sobre los protocolos convencionales ha incorporado unas mejoras destinadas principalmente a minimizar la contaminación, a detectar e identificar la fuente de origen de esta y a aumentar eficiencia en la recuperación de material genético. En los estudios poblacionales de ADN antiguo existen principalmente 2 tipos de sesgo que pueden afectar a las conclusiones obtenidas: el sesgo muestra y metodológico.